Cuando cayó el soldado Boscovic, dejó de vivir el papá de Boscovic y la mamá de Boscovic y la hermana. También la novia que tejía y destejía desolaciones de lana y los hijos que nunca llegaron a tener. Los tíos, los abuelos, los primos segundos y el cuñado y los sobrinos a los que Boscovic regalaba chocolates y algunos vecinos y unos pocos amigos de Boscovic y Colita, el perro, y un compañero de la primaria que Boscovic tenía medio olvidado, y hasta el almacenero, a quien Boscovic le compraba la yerba cuando estaba de guardia. Cuando cayó el soldado Boscovic, cayeron todas las hojas de la cuadra, todos los gorriones, todas las persianas. Está con nosotros Daniela Nocetti. ¿Cómo estás, Dani? Bien, todo bien. Hola, ¿cómo están? Contanos qué acabas de leer. Bueno, el poema que leí recién es un poema de Gustavo Caso Rossendi, poeta y excombatiente de Malvinas. Y bueno, la idea hoy era traerlo un poco a él para conversar de su obra en 3 días del aniversario de Malvinas, por lo potente del poemario que traemos, que es Soldados, y bueno, para pensar un poco Malvinas desde esta perspectiva que es el texto poético. Si bien él siempre se definió primero como poeta y después como excombatiente, esto que decía recién, me parecía imprescindible su voz, su obra, para acercarnos a la guerra desde una perspectiva distinta, ¿no? ¿Y por qué digo esto de una perspectiva distinta? Porque estamos más acostumbrados a enfrentarnos a textos más vinculados a la crónica periodística, al testimonio en primera persona, es decir, a registros más documentales. Pero el texto poético, construido desde un yo lírico que pasó por esa experiencia, nos abre más que nada la posibilidad de poner el objetivo mismo de la poesía al servicio de cómo pensar Malvinas. Y bueno, ¿cuál es ese objetivo, no? El objetivo de la poesía. Bueno, básicamente poder decir aquello que es indecible. La poesía abre campos de sentido nuevos, alternativos, y en un caso como Malvinas, no tan lastimado, tan silenciado durante tanto tiempo, impregnado de lo que fue para nosotros como sociedad la experiencia del terrorismo de Estado, de la que no pudimos escindir Malvinas. Malvinas no pudo ser separada de ese horror. Y bueno, encontrarnos frente al texto poético de Soldados es dar batalla, esta vez desde el campo del lenguaje y de la palabra. Por eso me parece una oportunidad única, hermosa, su obra en ese sentido. Gustavo Caso Rossendi nació en Chubut, precisamente en Esquel, pero se crió en Citibel, provincia de Buenos Aires. Fue clase 62, hizo el servicio militar en el Regimiento 7 de La Plata y participó de la guerra de Malvinas en su condición de soldado. Cuando volvió, este hecho fundante lo llevó a dedicarse a la poesía. Él dice en una entrevista hace unos años, dejó esta frase que me pareció muy interesante: una de las pocas cosas que elegí en la vida fue ser poeta. Decía también en esta entrevista que la experiencia con la escritura poética, si tenía que pensar en un origen, lo circunscribía a un poema que escribió casi azarosamente en uno de sus últimos años de secundaria, pero no más que eso. Y cuando vuelve, esta condición de poeta que surge después de esa vuelta, como hace toda guerra, ¿no? Como hecho fundante, que es matar un poco al hombre o al pibe que fue a esa guerra y que vuelve parido como un soldado. Al volver, bueno, creo que él fue transformado en ese poeta enorme que hoy estamos recordando.
Hay uno de sus poemas que dice: se asoman cada noche, uniformados de musgo, desde la tierra parturienta, miran las luces del muelle y todavía sueñan con regresar algún día. Bueno, ¿quiénes vuelven? Oh, esa es un poco la pregunta. Gustavo Caso Rossendi, el que volvió, y por suerte para todos nosotros, lo hizo entre otras cosas como poeta, para dejarnos esta posibilidad, ¿no? La de pensar Malvinas desde la palabra poética. Con los ojos bien abiertos. Cuando uno está por matar, es cuando más quiere la vida. Se corre, se saltan cuerpos mientras se escucha: oh Dios, como cuando se hace el amor. Corremos, vaya a saber por qué, para dónde. Gritos de parto, gritos que parten hacia el silencio absoluto, y corremos como la sangre hacia la oscuridad, sin cordón umbilical, huyendo de las vinchucas rojas que buscan picarnos la frente. Cuando uno está por matar, puede llegar a hacerlo, o elegir esquivar el silbido y alejarse a la orden de repliegue, o simplemente morir. Adiós, soldados, adiós. Ya no se debe mirar hacia atrás, pero se mira. Naturaleza muerta. La tierra se abría y nos iba comiendo, verdes manzanas machucadas, verdes manzanas esparcidas en la turba amarillenta. Por robar comida. Y si no fuera la atadura que hizo el cabo, y si yo fuera un bicho verde sostenido por alfileres, y si fuera Gulliver en el país de los enanos, y si fuera Cristo, y si fuera el costillar al asador del último cumpleaños, y si fuera el cordero que maté esta mañana y aún me mira y no me quita ni un pecado, y si fuera el mismo cielo que se mete por los ojos con este dolor titilando de tobillos y muñecas, y si yo fuera todas las estrellas estaqueadas constelando el desamparo de esta noche. Estamos con Dani Nosetti, aquí en vivo en radiolaturba.com.ar en este ataque radioactivo con todos ustedes. Estamos en víspera ya del 2 de abril, de otro aniversario. Turco, te quiero ceder la palabra a vos porque sos un conocedor del tema, porque es un tema que a vos te apasiona, y que es importante. A mí me pareció interesantísimo esto de traerlo en forma de poema, ¿no? En traerlo en palabras, ¿sí? Algo que a veces nos cuesta un montón poder expresarnos, nos cuesta un montón poder pensarlo, porque es tan doloroso en la sociedad argentina que es un tema quizás hasta incómodo para muchos. Yo siempre recuerdo aquella película del Visitante, que quizás fue mi primer acercamiento más allá de una lectura de un manual sobre Malvinas. El Visitante, una película protagonizada por Hugo Chávez, si no me equivoco, con la banda musical del querido Ricardo Iorio, que también tiene una canción, ¿no? Alma Fuerte, llamada El Visitante. Turquito, te doy el pase para vos. ¿Qué decir de Malvinas? Como viejo estudioso de la temática y de las razones por las cuales básicamente son argentinas, mucho más allá de lo que dicen los papeles, lo que dice la ONU, la resolución de 1960, etcétera, etcétera, más allá de los mapas que demuestran que pertenece a la plataforma continental, que las islas pertenecen a la plataforma continental argentina, desde 1833, cuando fueron usurpadas por la fragata Lexington,
intentaron ser recuperadas. No nos olvidemos nunca del Gaucho Rivero, que trabajaba junto con otros 6 criollos y 5 indios, como se les decía. No se sabía el origen de esos indios, pero se supone que eran guaraníes. Estaban trabajando en Malvinas en Curtiembre, había 2 o 3, una proveeduría, y porque era un lugar donde los barcos, tanto estadounidenses como holandeses, como franceses y por supuesto británicos, pasaban y se detenían a hacer recargas, se detenían. Pero bueno, un día Estados Unidos genera el desbole. Pone una fragata, dice: esta tierra es nuestra, y vienen los ingleses y lo rajan, sencillamente. ¿Por qué? En todos los mapas ingleses o británicos o de la United Kingdom estaba la Patagonia como Patagonia, no decía nunca Argentina. Hasta el último mapa que sacan en 1911 dice Patagonia, y también la parte chilena, ¿no? Uh-huh. Pero desde ese mismo momento en que los ingleses desembarcan de la Lexington y toman posesión, esos 40 ingleses que bajan, bueno, hay argentinos que se disponen a luchar. Argentinos e indios que todavía no tenían la nacionalidad, aunque eran, por supuesto, nacidos aquí. Y retoman, achuran al tabernero, que era irlandés. Ya para eso habían empezado a llegar los escoceses, porque Malvinas a partir de 1840, básicamente 1839-40, comienza a ser poblada por los otros esclavos que tenían los ingleses, que eran los escoceses. Inglaterra siempre tuvo su neto afán de superioridad y su creencia, por lo cual irlandeses, galeses y escoceses eran la escoria del barrio, por decirlo de algún modo. Sin embargo, los trabajadores eran siempre irlandeses, escoceses y muy pocas veces ingleses, que portaban charreteras todos. La Argentina intentó, o mejor dicho, la Argentina, que desde 1920 había tomado ya como posesión, después de echar al francés Bougainville, había tomado posesión de las islas y era parte de la gobernación de Buenos Aires, eran parte, las islas. Ese día que se celebra, que es el 10 de junio, ¿verdad? Es el día de la primera vez que se levanta una bandera argentina, una bandera nacional, uh-huh, en esas nuestras islas. Después de ahí fue todo barranca abajo. Los problemas internos de la Argentina, 1820, no nos olvidemos, que es cuando el gobierno de Buenos Aires declina ante la llegada de las fuerzas federales, de López, López, Ramírez y Bustos, y todos estacionan sus pingos en lo que es la Plaza de Mayo, el famoso Día de los Tres Gobernadores, el día que muere Belgrano, 3 de junio. Perdón, estamos hablando de 1820. 1820. Claro. Desde ese día intenta organizarse una posesión más efectiva, un fuerte, una defensa, porque se sabía que Malvinas era un territorio deseado por todos los navegantes, porque era el paso básico para el Pacífico. Claro. Es lo mismo ocurre hoy, no es más que trasladarse en el tiempo y solamente ver los resultados de las fortificaciones que hicieron los ingleses allí o los británicos allí, hasta qué sé yo, hasta los intentos que tienen día a día de avanzar sobre el continente. Uh-huh.
Malvinas es un tema que queda un poco en el olvido hasta 1872, más o menos, en que don José Hernández, autor del Martín Fierro, senador provincial, saca el tema de Malvinas en su diario y dice: no olvidemos nunca Malvinas, esto es tierra nuestra. Y de ahí empieza un periodo también de vacío, pero luego de un intento de recuperación. ¿Por qué? No un intento de recuperación, más bien un intento de abandono de los británicos de las islas, porque no podían mantenerlas. Ya Gran Bretaña, después de la guerra con Estados Unidos, o con lo que fue después Estados Unidos, con las 13 colonias, ya prácticamente es... su poderío naval merma mucho porque además hace la ayuda al sur estadounidense en la guerra de secesión en 1860, donde triunfan los del norte, los antiesclavistas, por decirlo de algún modo, y es ahí donde comienza la guerra del Paraguay. ¿Por qué? Cuando dicen que los ingleses no tienen nada que ver con la guerra del Paraguay, tiene mucho que ver. Es que ocurre que cuando en 1865 los estadounidenses del sur, que eran los proveedores básicos del algodón que usaban todos los británicos o las fábricas británicas para hacer su gran negocio, desde los ponchos que hacían en 1820 hasta las bombachas que les vendieron a los de Crimea en 1870, que después terminamos usando nosotros, como los gauchos, ¿no? Los gauchos nuestros se vestían con las bombachas que no habían podido vender en Crimea, los ingleses. Hay allí un vacío que empieza a ser llenado por argentinos que empiezan a hablar de Malvinas. Y llega el momento en que hasta son ofertadas, varias veces son ofertadas las Malvinas a la Argentina. La primera vez en 1980 que recuerdo es 1980, cuando termina el mandato Galtieri y se va también Martínez de Oz, y Martínez de Oz se va a Gran Bretaña, que era su patria prácticamente, y le ofrecen los mismos ingleses de la Cancillería, estaba Thatcher en el gobierno, que nos hagamos cargo de Malvinas. Y Martínez de Oz se abre gambas y dice: sí, háblelo con el que viene atrás, con el segundo de la Cancillería, porque el canciller no está. Con lo cual los ingleses se dan cuenta de que tienen un aliado en la Argentina en ese sentido. Inglaterra también estaba en una profunda decadencia, sin prácticamente fuerzas navales, que no disponía de fuerzas navales. Estamos en la época de la crisis de la minería. Exactamente. En el Reino Unido. En el Reino Unido. Cuando llega Thatcher. Claro. Llega Thatcher y destroza el movimiento obrero inglés. Hasta que se genera... la situación es confusa, pero se puede llegar a aclarar. Anaya, que era uno de los 3 integrantes de la Junta Militar, entra en contacto con los británicos. En 1983 ya vencía el pacto, ya habían pasado 150 años, por lo cual no íbamos a poder reclamar Malvinas por cuestiones ya que tienen que ver con el ordenamiento internacional, y entonces se genera allí, con ese apuro y con esa perspectiva, y con la perspectiva que había en la Argentina de un gobierno absolutamente decadente, que 2 días antes de la toma pues se le hace un paro donde van 30.000 compañeros a la Plaza de Mayo. ¿Dónde fuimos? 30.000 compañeros a Plaza de Mayo y nos cagaron a tiro. Bueno, 3 días después, el 2, desembarcan, aunque todo desembarca la Argentina, desembarcan las fuerzas argentinas en su propio territorio, en nuestras islas, ya con una media anuencia del gobierno norteamericano, porque todo esto se venía negociando desde hacía rato. Las pruebas están en los diarios, en los periódicos,
por ejemplo, la prensa que venía operando desde hacía rato sobre la toma de Malvinas. Iglesias Rouco era el periodista que después no era argentino, era español, pero era un reconocido periodista del diario La Prensa aquí, que robaba notas de todos los diarios del mundo, como en esa época no había internet, no importaba nada. Entonces, ¿quién iba a chequear? ¿Quién iba a chequear? Un día se descubrió. Pero es él quien manejea eso, y Edgar Meinhardt, otro periodista ligado también. Están todos ligados básicamente a la Cancillería del Reino Unido, ¿no? Y es así que se va generando el clima para que la Argentina se proponga recuperar las islas en intento de fuerza suave, de fuerza liviana, porque era para negociar, porque era para extender el plazo que teníamos sobre la cabeza. No es que se invadieron, como dicen algunos, no es que se invadió las Malvinas, no, es que fuimos a retomarlas porque si no las perdíamos en los foros internacionales. Entonces, bueno, allí nace la épica de Malvinas, sacando todas las tapas de la revista Gente, sacando todas las tapas. Pero cuando dice vamos ganando, ¿no? La tapa aquella famosa de la revista Gente con una foto del Sheffield reventando, íbamos ganando. Los británicos no tenían, cuando llega el final de la guerra, ese 14 de junio, los británicos no tenían más proyectiles, no sabían con qué atacar. Y la Argentina sí tenía. Pero se detiene justamente por todas esas cuestiones que teníamos nosotros, o el poder naval argentino, siempre ligado al poder británico, igual que el poder naval chileno, siempre ligados al poder naval británico. Se decide poner fin a la contienda, pero nunca se firmó la rendición. Hasta que llegó Cavallo junto con el gobierno de Menem y firman los tratados de Madrid, el primero y el segundo, donde la Argentina queda maniatada a las decisiones de Gran Bretaña respecto a su armamento, a su vida económica. Es como el apoyo básico para seguir manteniendo la ley de entidades financieras, diría yo. Claro. Que sigue vigente desde aquellos años en que la impuso Martínez de Oz. Malvinas se convierte en uno de nuestros mitos, si se quiere, pero lamentablemente el movimiento antimalvinero, que nace con Alfonsín básicamente, no es recomendado, digamos, por Alain Rouquier, por otros intelectuales franceses, por los intelectuales argentinos que bancaban el alfonsinato, digamos, o bancaban a Alfonsín, viejo gorila. Digo viejo gorila porque fue el que impidió el pacto Balbín-Perón, sí, por ejemplo. Termina siendo prácticamente el olvido de Malvinas, la desmalvinización, olvidarnos de Malvinas, dejar que siga todo su curso sin recordarla, y ahí nos metemos en el quilombo con los chilenos, con el Beagle. No sé si lo recuerdan, el tema del canal de Beagle, que claro, se hizo la consulta, la compulsa por ver si el canal de Beagle había que pelearlo, porque los británicos, por supuesto, que eran los jueces de aquella disputa por las tres islas que había debajo, que había en el canal de Beagle, la Lenox, la Picton, la Luff, Augusto y alguna otra isla más. Bueno, por supuesto la reina británica falla a favor de Chile. Argentina niega eso y entramos en una pequeña escaramuza guerrera que la frena Juan Pablo II. Claro. Pero tuvimos con Chile también un montón de escaramuzas previas desde que se declaró la libertad hasta el presente, hasta hoy, hasta hoy. Malvinas es todo y es nada. Malvinas
todo lo que quisiéramos muchos, pero nunca vamos a poder, a menos que cambien las razones de este ordenamiento del mundo, a recuperarlas, porque sencillamente es como entrar con un arco y flecha a un fuerte donde están 3.000 soldados apuntándote. No se puede. Tienen armas nucleares, tienen la flota, tienen un cuarto de flota ahí dando vueltas, si quieren llegan a Buenos Aires con un disparo, o sea, estamos bajo el régimen colonial británico, no solamente en lo terreno, no solamente en el terreno propiamente dicho de la Argentina, sino también en el terreno económico. Por lo cual somos una colonia sin nombre de colonia, pero con olor a colonia. Dani, Sí. vos, ¿cómo llegaste a estos poemas? Bueno, yo, digamos, lo conozco al poeta desde hace unos años, lo trabajo mucho en la escuela. Uh-huh. Digamos que Soldados, estaba escuchándote cuando decías, bueno, toda esta cuestión de Malvinas como un tema nacional también, y me parecía, de hecho, este libro fue escrito casi 30 años después de que él viene de la guerra, y en el momento más o menos en el 2008, ahí en el marco del Bicentenario, se reedita por el Ministerio de Educación. Y nada, tenía un objetivo muy fuerte que era poder ser leído en escuelas primarias y secundarias. Formó parte del plan de lectura y está presente en muchas escuelas. Aún así, creo que no tiene el impulso que debería tener. Es muy interesante que en el prólogo del libro, Radinqué, otro poeta, dice: este libro es o debería ser el Martín Fierro de los 80. Justamente porque, bueno, si nos remontamos al origen de los estados modernos, como, digamos, el nuestro a principios del siglo XX, toda una urdimbre de textos literarios formaron parte de una búsqueda, también en una comunidad de lectores proyectada, construida, pero con el objetivo de generar pertenencia, generar identidad colectiva, y me parecía muy certero esto del Martín Fierro de los 80, porque debería ser una obra alrededor de la cual podamos repensarnos como pueblo, podamos generar esa pertenencia, ese sentido de memoria colectivo, de identidad colectiva, y bueno, nada, es muy valioso. Esta semana, de hecho, lo he trabajado con estudiantes de quinto, de tercero, y es muy emocionante ver cómo pasa esto con el texto poético, que al principio hay como mucho recelo, quizás como cierta distancia en las juventudes, y cuando empezás como a desgranar el poema y a decir, pará, léelo más lento, lee este verso, ¿y qué quiere decir? ¿Y qué pasa acá? Y solo va surgiendo esa conexión que tiene que ver con esto que hablábamos al principio, de abrir otras posibilidades de sentido, porque a veces los eslóganes están buenos, como banderas, como consignas, pero cuanto más importante es poder desarmarlos y poder construir sentidos nuevos. A mí me parece increíble que el tema Malvinas, uno cuando recorre el conurbano bonaerense, la calle, incluso acá también en la ciudad, uno se encuentra con esos murales, ¿viste? De las Malvinas argentinas. De hecho, Vialidad Nacional ha hecho durante muchos años poniendo carteles de las Malvinas son argentinas en diferentes partes de las rutas argentinas. Sí, vaciados de contenido también. Y claro, pero también es eso, que es un eslogan, justamente lo ato a lo que vos decías recién, es como un eslogan, es como las Malvinas son argentinas, pero después atrás de eso parece que no hay nada. Claro. No hay nada atrás de eso, ¿no? Que queda como simplemente una forma de decir, ¿no? Bueno, lo vimos en el último mundial, el que ganó la Argentina, esto de los pibes de Malvinas que nunca se van a olvidar y demás, y de repente las políticas nacionales van en contra de todo eso y no pasa nada, ¿no? No solo las políticas nacionales, lo que va en contra también es el cómo y el por qué
fueron los milicos. Lo voy a decir así, lisa y llanamente. Fueron los milicos los que jugaron una baraja donde ningún argentino estaba incluido, excepto los soldados, excepto los conscriptos, excepto mi viejo que se fue a anotar para ir a pelear, digamos. ¿Viste? Gordo y veterano, veterano, tenía 50, 45. Él fue uno de los tipos que fue a anotarse para ir a Malvinas. ¿Viste? Mientras yo le decía, estás loco, nos van a hacer... Sí, te van a hacer mierda. Te van a hacer mierda vos, no me... Claro. Gordo. Pero bueno, es el espíritu argentino que prevalecía. Así como otros amigos míos se tomaron el barco a Uruguay, así como yo me quedé esperando y rezando para que no le tocara a mi hermano, que era apuntador de FAL de la milicia, cuando le tocó la conscripción, dije yo me quedo acá, veo lo que hay que hacer, pero la guerra no. No por una cuestión de cagazo, al contrario. Yo veo yo me peleo en la calle con los británicos. Quiero decir, soy torpe, no soy un buen tipo si veo una bandera inglesa. Me pasó el otro día, hace un tiempo acá, en esta cuadra, venía uno con la bandera y tenía una cara de gringo. Y yo le dije, the flag, now, here, now. La bandera que tenés, le digo, sácate eso porque te voy a matar. No entendió nada. Sigo caminando, pero después me lo encontré varias veces. Vive acá en el barrio. Después me lo encontré varias veces. Le pedí disculpas. Él no es ni siquiera inglés, es alemán, creo. Claro. Pero a mí una remera de The Cure, en realidad, que tiene nadie me quitó la puteada. Y además, bueno, es un largo trabajo que tuvimos que hacer en la Universidad de Lanús. Yo trabajé en la Universidad de Lanús en lo que se llamó el Observatorio Malvinas, la única universidad que tenía dedicada a una secretaría o un espacio para Malvinas era la Universidad de Lanús. Después apareció otra, creo que en La Matanza, creo que ahora hay algo. Pero bueno, en la Universidad de Lanús trabajamos constantemente con familiares, obras de teatro, exposiciones sobre Malvinas. Yo tuve que escribir las 170 elegí escribir las 170, eran los 150 años, no me acuerdo cuánto, de ocupación inglesa, y yo dije, que no saco 170 razones. Y saqué 170 razones para leer en la radio, con cositas cortitas. Bueno, todo eso fue un trabajo, no solo trabajo, quiero decir, que uno trabajaba de eso, de armar una radio en una universidad y en el lugar más propicio y más querido, más amado y más abandonado. Sí, también de resistencia. Como era un lugar de resistencia. Exacto. Exactamente. Acostumbrados a esa resistencia, por supuesto estábamos en contacto con los excombatientes. Hice largamente hicimos un programa de un año con un gran compañero malvinense, se dice malvinense, no malvinero, sobre el tema. Todos los martes reporteábamos a un excombatiente, unas cosas de lo más conmovedoras. Yo tengo he guardado un material que realmente un tesoro. Que es un tesoro, que son grabaciones, que son, bueno, que realmente hablan de nosotros, hablan de esos muchachos, hablan del maestro Cao. Yo estuve con la vieja de Cao, que fue la que sostuvo familiares de Malvinas. El maestro Cao fue un tipo joven que muere el último día de la batalla, apenas llega a Malvinas. Dice, yo no puedo estar con mis alumnos no puedo mirar la cara de mis alumnos si no voy a pelear, porque yo estoy predicando otra cosa. Me embarcó, fue a pelear, agarró el FAL y lo mataron. El último día, el 14 de mayo, el 14 de junio del 82. Es allí que la historia del maestro Cao, nosotros yo tengo ahora, reproducciones de las cartas que llegaban, que les mandaban, en fin, hay un universo
Malvinas es un universo que no nos atrevemos, no queremos, nos quedamos con lo que tenemos en general, no queremos discutir. Por eso el impacto de lo que un poeta, porque un poeta es el poema, finalmente. Dentro del poema está el poeta. En una parte el poeta es el poema. Quizá no todo, porque después lo corregí, después lo retocás, viste cómo es. Pero ahí está el poeta, ahí está el soldado. Y no debe asustarnos más llamar soldado al soldado, porque como si hubieran sido solo conscriptos, que nos lamentamos porque eran conscriptos, porque eran arrastrados a la guerra. No, hubo soldados, hubo suboficiales, hubo tipos que se jugaron el pellejo por una bandera que nos une a todos, y eran milicos. Entonces esa contradicción todavía, claro, los que tenemos 60 y más, que vivimos toda la época esa, la llevamos, porque fue una idea de los milicos. Y sí, pero hay que ver las condiciones también y hay que entender históricamente por qué se llegó a ese punto. No fue un capricho por extender la dictadura, quiero decir, y no estoy defendiendo con esto a Galtieri. Digo, no fue un capricho por defender la dictadura, por hacerla más extensa, sino que fue una cuestión pura y exclusivamente de cancillerías, de temas que nos excedían, de temas que íbamos a perderlas de todos modos, si no poníamos ahí a los milicos que fueron. No, y el primero que murió, bueno, todo el mundo lo recuerda, pero fue un torturador, ¿sí? Uh-huh. No sé si recuerdan aquel oficial que bajó y le tiraron un tiro, me sale cilingo pero no es cilingo, era un capitán. Uh-huh. El cilingo fue el de las aviones, claro, que tiraba a la gente de los aviones. Así que bueno, sí. Estamos acá en la mesa, está el Turco Tangir, está Dani Nocetti, está Gonza Navarro. Sí, pensaba recién mientras escuchaba a Dani y releía los poemas que la buena decisión de traer poesía para hablar de esto, porque es un tema que, lo decían ustedes recién, nos cuesta mucho hablar y estamos llenos de simbología que parece decirnos muy poco. Y es un tema en el que cada vez que nos pronunciamos como que venimos con un disclaimer, como que hay toda una letra chica y a cada oración hay un párrafo de explicación, como bueno, las mami, pero bla 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 bla. Claro. Sí. Y la poesía no viene con explicación ni viene con disculpas, y eso es maravilloso para hablar de esto, y habla una lengua que el discurso político o el discurso académico, la historia, la militancia y demás, o el periodismo, no podemos hablar porque es como un lenguaje sobre el alma o sobre el dolor, y una transferencia que desde otro lugar no es posible. Y acá sí, recién releía esto de comenzamos cavando como si fuera nuestra propia tumba, pero cuando el cielo escupía fuego nos dábamos cuenta que era un buen hogar. Después de todo. Después de todo. Sí, muchas exacto. veces uno hace las cosas como cavando su propia tumba y después dice, bueno, no estaba tan mal. Aparte, Al final era un refugio. Al final es un refugio, como muchas cosas, como a veces es la rutina, el trabajo, cosas que... Hoy hablamos de trincheras ya va un par de veces. Sí, estamos en una época Venimos de trincheras. en una época de trincheras y de resistencia. Y esto otro que leías, cuando uno está por matar es cuando más quiere la vida. También es bellísimo, y eso también es hablar de la guerra, y también es hablar de la condición humana y de la tragedia de un país que en este caso es el nuestro. En ese punto me parece que nada, celebro un montón todo lo que trajiste, y pensaba también por qué son tan a veces vacuos nuestros discursos sobre Malvinas, o tan intrincados, y tal vez tiene que ver con que no hemos podido todavía perdonarnos a nosotros mismos, no la guerra, que muchos otros países las han atravesado, y también es parte de la condición humana atravesar guerras, y la muerte, y que siempre muera otro. Sino
no haber dado cobijo a los que volvieron, y creo que Argentina en ese punto sí ha sido original. No hemos dado cobijo a las personas que volvieron, y eso es una particularidad, y eso es algo que creo que nos duele, nos conduele y tal vez nos avergüence. Por eso traje una canción, si ustedes quieren, Por favor. de Daniel Melingo, que dice que se fueron miles de hijos y nacerán muchos más. De todos los palacios yo te ofrezco este lugar, un refugio, una guarida para volver a empezar si querés regresar.